terapeuta. Bien, señoras y señores, seguimos en Prime Time. Qué bueno, qué gusto tener una persona con un aporte tan importante para mantener la salud en buen estado, ¿verdad? Y tanto conocimiento vertido para el aprendizaje de todos nosotros. El doctor Ignacio Bengoa. Marino, buenas tardes a Duque, buenas tardes a todos los telespectadores. Vamos a hablar de medicina, de prevención, de forma simple. Y hoy me gustaría tocar un tema que siempre en mi consulta, y me preguntan los pacientes con enfermedad renal, de cómo podemos lograr entrar en una lista de espera para trasplante renal. Déjenme contarle que en la República Dominicana, según datos de la Sociedad Dominicana de Nefrología, tenemos actualmente 5.000 pacientes recibiendo terapia, diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal. 5.000 pacientes, 4.000 en hemodiálisis y 1.000 en diálisis peritoneal. Y se estima que para un país como el nuestro, tenemos todos los años 2.000 pacientes que caen en esa enfermedad que se llama enfermedad renal crónica terminal y que necesitarán esa terapia si no mueren. O sea, tenemos 5.000 pacientes y 2.000 pacientes que entran todos los años. ¿Cuál es la mejor terapia? Lo hemos dicho varias veces. Cuando un paciente se le dañan los riñones y si no recibe esa terapia va a morir, pues el trasplante renal. Porque el trasplante renal va a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no es verdad? Va a tener una mayor supervivencia, menor mortalidad y va a vivir más. O sea que el trasplante es la mejor terapia. Entonces, doctor, ¿cómo puedo, un paciente que está recibiendo diálisis, cómo puedo llegar a la lista de espera? Bueno, lo primero que debe ir a un hospital que sea trasplantador y cuando llega ahí, le haremos unos estudios que se llaman protocolo de estudio del trasplante. Que lo que vamos a hacer en ese estudio, don Duque, es simplemente ver que no tenga una contraindicación para el trasplante. Trasplante renal. Las contraindicaciones son 5 y son simples. Ahí lo vamos a estudiar que no tenga cáncer, que no tenga una infección activa, ¿no? Que no tenga un cáncer, ya lo dije, que no tenga una enfermedad grave que contraindique la cirugía del trasplante, que sea un paciente cumplidor, que sea un paciente que no tenga un problema psiquiátrico grave, porque todas esas condiciones hacen que en el futuro podamos hacer que ese trasplante no funcione, ¿correcto? Y recordar a la población que para lograr el trasplante, lo más importante de todo es ese amor de donar órganos, ¿no? Donar, que es un gesto de amor altruista y solidario. Yo creo que de lo más grande que puede hacer una persona es uno dar en vida, decir en vida que quiere ser donante para poder lograr este éxito terapéutico en enfermedades orgánicas terminales. Doctor Bengoa, Dígame. permítame hacerle esta pregunta, es una inquietud que tengo de lo que usted tan magistralmente explica. ¿Cuál es una persona que adquiere un trasplante por esa necesidad que se le presenta? ¿Los sistemas de trasplante garantizan que la misma expectativa de vida que tenía esa persona pueda llegar a su término como lo decidió Dios y la ciencia? Es decir, si yo iba a vivir 75 años o 80, hay quienes llegan hasta 95, mi mamá tiene 95 y está en plena salud. Sí. Se da ese proceso en el camino, yo pudiera ser que las condiciones de mi salud me permita llegar a esas mismas condiciones bajo un sistema de trasplante. Bueno, esa es la pregunta esencial. Mire, un paciente cuando se le dañan los riñones y pierde ese riñón todas sus funciones, ¿correcto? Ese paciente lamentablemente va a morir por complicaciones de esa pérdida de ese funcionamiento renal. No se muere si utiliza una técnica de sustitución, que es hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante. La mortalidad, obviamente, si usted no recibe esa terapia, el paciente se muere. Claro. Complicaciones de sobrecarga hídrica, trastornos electrolíticos, intoxicación porque el riñón no funciona, complicaciones del funcionamiento renal. Ahora, tú recibiendo esas técnicas, que es lo que trataba de comentar hace un rato, hemodiálisis, diálisis peritoneal, la mortalidad, o sea, a una persona que no tuviera insuficiencia renal es 20 veces más, pero que si no la recibe te muere. Ahora, si te trasplanta, esa mortalidad disminuye a 3 veces. O sea que, vuelvo y digo, y lo repetiré constantemente y siempre lo repito, el trasplante renal es la mejor terapia porque vas a vivir más. O sea, tú comparas los pacientes en hemodiálisis, diálisis peritoneal y comparas los pacientes en trasplante y haces lo que se llama una curva de supervivencia. Exacto. El que todos los estudios, en todos los lugares del mundo, el que se trasplanta va a vivir más. Y no importa la edad, esto también es muy importante, porque si usted tiene 65 años o 70 y pico largo como Marino,
¿no es verdad? Y está recibiendo diálisis y está aguantando una terapia agresiva extracorpórea. Pues yo prefiero estudiarlo, ¿no es verdad? Y ver que ese paciente pueda recibir ese trasplante y por lo tanto sacarlo de esa condición y reintegrarse a la sociedad. Porque mire, un paciente en diálisis, yo no sé si ustedes saben, la diálisis es una técnica en la cual vamos a sacar la sangre, la vamos a llevar a una máquina, esa máquina va a limpiar la sangre, va a volver al cuerpo. Uno debe de ir 3 veces a la semana a sentarse 4 horas en una máquina, ¿no es verdad? Imagínate, trasladarse al hospital, generalmente con un acompañante. Los pacientes con insuficiencia renal tienen una sintomatología que se sienten intoxicados, con sobrecarga, con la presión alta, tienen que hacer unas dietas, no pueden beber agua. Imagínate en el calor, los pacientes diabéticos que tienen una sed terrible, tienen que hacer una dieta y casi imposible. Mientras que cuando tú lo trasplantas, todas esas funciones que regulan ese desbalance vuelven y se integran y hacen una vida normal. O sea que definitivamente eso es una cosa maravillosa. Yo voy a proponerle a ustedes, vamos a traer pacientes trasplantados y lo vamos a entrevistar. Muy interesante. Para que vean ustedes lo que es eso. Doctor, yo quiero hacer una pregunta, ya que usted me lo permite. Claro. Pero yo debo actualizarme, ¿verdad? Y actualizar, por ejemplo, el conversatorio acorde con lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿verdad? Que son las Navidades. Correcto. Y usted está hablando del riñón, de trasplante, hay trasplante de hígado, trasplante de riñón, entre otras cosas, y todos son afectados grandemente por las bebidas alcohólicas, ¿verdad? ¿Cómo uno puede llegar con un riñón bueno hasta el 15 de enero? Mira, Marino, escúcheme bien, esto es muy importante para la población. Todos los excesos hacen daño, ¿correcto? Lo recomendable como médico, ¿no? Es pues, no consumir alcohol. Ahora, si usted va a consumir alcohol de forma moderada, no más de 2 copas de vino, un trago de whisky, 2 cervezas. Ahora, el alcohol en sí, lo que es generalmente, donde produce mayor daño es a nivel del hígado y a nivel del cerebro. Es neurotóxico y muy hepatotóxico. Para que el alcohol dañe el riñón, tiene que ser un alcohólico empedernido de más de 2 botellas diarias por más de 15 o 20 años, que va a producir pues, afectación hepática y puede tener afectación renal por un tipo inmunológico, asociado a enfermedades autoinmunes como glomerulonefritis IgA. Pero bueno, eso es un tema profundo. Pero el alcohol, en verdad, en los riñones, lo que hace es orinar. Yo tenía un profesor de trasplante en España que decía, cuando alguien fallecía y donaba, y decía, mira, este señor tomaba mucho alcohol, decía, ese riñón va a funcionar estupendo porque el alcohol lo que te hace orinar. Ahora, sí, un paciente que tenga problemas neurológicos, ¿no?, problemas hepáticos, el alcohol, nada. Ejemplo, los trasplantes hepáticos, porque yo soy de riñón, una contraindicación absoluta para un trasplante hepático es que toma alcohol. El alcoholismo hace que te falle el hígado, haga una cirrosis, y es una de las indicaciones de trasplante, ¿ok? Aparte de las infecciones por hepatitis, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C, porque ya la hepatitis C se cura, en sentido general. Pues sí, lo que sucede es que todo con mesura, ¿no? Aquí Duque me decía de que, bueno, una persona que a las 3 de la mañana, después de estar bebiendo todo el día, pide otro ron. Bueno, es que el dominicano es fiestero, imagínate, y viene la gente a fiestar, que nosotros somos de sangre caliente, pero después las cosas pasan factura, sobre todo la parte neurológica y la parte hepática. Una persona trasplantada después hace su vida normal, así, por ejemplo, estamos hablando del trago, ¿verdad? Y hay otras bebidas también fuertes, gaseosas, que se venden en el comercio. ¿Cuáles son las limitaciones que tendría una persona trasplantada? Bueno, esa pregunta es interesante porque tiene 2 tiempos. Y esto es importante que los trasplantados y los pacientes renales sepan. Un paciente que se trasplanta y se llama post-trasplante inmediato, los primeros, vamos a decir, 6 a 9 meses, 1 año, deben de cuidarse de forma extrema porque el tratamiento que damos al principio del trasplante le baja mucho la defensa y hasta que ese sistema inmune se recupera, ¿correcto? Esas son las recomendaciones. ¿Qué te diría yo? ¿Qué es lo que debería hacer? Pues pasamos la época COVID, sería tener esos cuidados tipo COVID, andar con mascarilla, lavarse las manos, no estar en lugares con mucha gente, eso primero.
Pero después de los 9 meses, 12 meses, ese paciente trasplantado, su sistema inmune se recupera y no cae en infecciones oportunistas que se llaman, y puede ser una vida normal, y de eso se trata, llegar a una vida normal. Por eso nosotros, los pacientes trasplantados, el primer año, le decimos que bueno, si tiene que viajar o algo, mejor que espere un año, que ya su sistema inmune se recupere, para que se integre ya en una vida normal. Mire, me acuerdo yo que cuando yo vivía en España, siempre uno tiene que hacer su referencia, había la crisis inmobiliaria, y el gobierno español empezó a quitar todas las ayudas. Disculpe. ¿Qué resulta? Que cuando llega un informe a un paciente trasplantado, el paciente trasplantado tiene la función renal normal, no está hipertenso, el colesterol bien, todo perfecto, la creatinina por debajo de 1 miligramo de decilitro, todo normal. Bueno, cuando llega a la Seguridad Social le dice, bueno, usted está normal, váyase a trabajar, le quitan las ayudas. Viene el paciente enojado conmigo y me dice, doctor, pero me han quitado todas las ayudas porque estaban haciendo eso. Y yo decía, es que para eso fue que lo trasplantamos, para que usted haga una vida normal. Sí. ¿Qué usted quiere? ¿Volver a diálisis? Pues no se toma la pastilla, de forma de broma, claro. O sea, vida normal, eso es maravilloso. Vamos a traerlo para que tú veas, Marino. Eso va a ser una experiencia. Doctor Bengoa, una preguntita. No del que recibe el riñón, sino del que dona su riñón, en vida, naturalmente, no post-mortem, Sí. como existe el sistema. ¿Puede llevar su misma vida normal y sus expectativas de vida son las mismas o se reduce en algún porcentaje? Si yo dono mi riñón a un hermano o a un amigo, me quedo con uno, ¿mi expectativa de vida se mantienen igualitas? Ok, muy bien, Duque. Es importante que la población sepa, hay dos tipos de trasplantes, según las características del donante. Donante cadavérico o fallecido, que es el que se muere en intensivo y dona. Y está el donante de vivo, que es la pregunta que usted hace. ¿Qué pasa con esa persona que dona? Pues bueno, para ser donante tenemos una ley 329-98 que dice que debe ser mayor de edad, debe ser compatible desde el punto de vista del grupo sanguíneo, tiene que ser una donación por amor altruista y solidario, no puede existir de mediación ni coerción porque sería tráfico de órganos. Y tiene que ser compatible desde el punto de vista de pruebas de histocompatibilidad. Entonces, ese donante, nosotros lo estudiamos y lo estudiamos para ver que esté sano completamente. Y sano completamente le pongo unas apóstrofes. Significa que ese paciente, el hecho de donar ese riñón y darle vida a ese paciente que está enfermo, ese ser amado, a esa persona que tú quieres ayudarlo, ese individuo va a hacer su vida normal. Sano completamente significa que no puede ser hipertenso, no puede ser diabético, no puede tener sobrepeso, no puede tener piedra en los riñones, ni orina, ni proteína en la orina. Una persona sana, que el hecho que le done ese riñón haga su vida normal después de la donación. Hay gente, Duque, que nace con un riñón, vive su vida normal, hace toda su analítica, está todo perfecto, y de repente le duele la barriga y tiene un solo riñón. Doctor, tengo un solo riñón. Ah, pues, entonces las recomendaciones para el cuidado del riñón, las recomendaciones para el cuidado del riñón en esta Navidad y para todo el mundo que se cuide. Número 1, hacer una dieta bajita en sal, porque la sal retiene líquido, sube la presión. Número 2, no automedicarse. Ay, Dios mío. No automedicarse. La medicación que sea pautada por un facultativo. Hay medicamentos como los antiinflamatorios y ciertos antibióticos que dañan los riñones. Yo tengo un paciente en diálisis, ¿correcto? Controlar los factores de riesgo cardiovascular, controlar la presión, controlar el azúcar, que son las dos causas más frecuentes, hipertensión y diabetes que dañan los riñones, ¿correcto? Ir al médico. Todo paciente después de los 60 años, hay una mayor incidencia de enfermedad, o sea, de que puede ser una enfermedad renal. Hacerse un chequeo, tomarse la presión, hacerse una analítica, hacerse un examen de orina y ver que está todo bien, porque si encontramos alguna alteración, tenemos que rápidamente diagnosticar esa situación para frenar si hay una enfermedad que pueda hacer que el riñón se dañe. Porque no he dicho esto, el riñón, las enfermedades, la insuficiencia renal es una enfermedad silenciosa, prevenible y que no da síntomas, por eso es silenciosa, hasta que la enfermedad está muy avanzada, lamentablemente. Wow, prevención, doctor. Porque yo veo que hay gente que cae y seguimos con lo que... No es que yo sea, digo que ahorita la gente, pero acá, él insiste mucho en eso. Está haciendo su plan de Navidad. Es que él insiste mucho en eso. Pero
la gente dice, déjame comerme una sopita primero, ¿verdad? Un sancocho, antes de arrancar, ¿verdad? Entonces, ¿es bueno eso? ¿Tiene eso alguna importancia para la curación, para la preservación? Bueno, Marino, tú sabes que el pueblo es sabio. Uno siempre dice, bueno, hay que tirar la zapata primero. Claro, porque si no el alcohol va rápidamente a la sangre, usted tiene que estar, ¿no?, en condiciones. Sí, en condiciones. Pero lo vuelvo y te digo, sobre todo el tema es ser mesurado. Porque también, no solamente el alcohol, uno va a hacer unas harturas de chicharrón y hace un sobreexceso de dulce, y si usted es diabético, si usted tiene el colesterol alto, que son todos factores que hay que controlar para la salud, porque de las causas más frecuentes que dañan el riñón, vuelvo y le digo, es la hipertensión. Los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, que hayan tenido episodios de infarto, arteriosclerosis, problemas vasculares periféricos, ese paciente tiene de un 30 a un 40% de desarrollo de enfermedad renal. O sea que fíjate tú, o sea que, conclusión, a tratar de hacer una vida normal, controlar todos los factores de riesgo, caminar, Marino, eso también es una de las cosas más importantes en la vida. Hay que caminar todos los días, por lo menos media hora. Eso le va a ayudar a la circulación, a la digestión, a los huesos, al metabolismo. Duque, hasta los pensamientos. Sí. Doctor, háblame de la diferencia. Un riñón de hembra es igual que el de varón. O sea, se le puede, y viceversa, se puede trasplantar un riñón de un hombre a una mujer y viceversa. Sí, eso no tiene no hay diferencia. Desde el punto de vista del trasplante de órganos sólidos y sobre todo riñón, no hay diferencia. El tema es que sea, por lo menos en nuestro país, compatible. Uno no es más débil que otro, no tiene alguna conformación. Lo que bueno, a menos de que tú seas un individuo de 2 metros y la persona sea muy bajita, pero es que el riñón, los millones de nefronas, que son la unidad funcional, que son las células del riñón, suplen la necesidad. O sea, quizás no va a quedar perfecto, pero para estar en diálisis, ¿no es verdad? Y todo eso lo estudiamos también. Tú sabes, si tenemos dudas del funcionamiento renal de la persona que va a donar, le hacemos pruebas específicas como gamografía renal. Somos muy exquisitos, porque lo que no queremos, y sobre todo en trasplante de donante vivo, es hacerle un daño al donante. O sea que el donante tiene que ser ideal para que todo salga perfecto, Marino. O sea, cabe, no hay uno más grande, uno más pequeño, o de todos modos caben en la cavidad En los adultos no hay problema. El tema, en los adultos generalmente no hay problema, porque el riñón se pone en la fosa ilíaca, se pone aquí adelante. Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. El tema, Marino, sí es en los niños chiquitos, porque hay insuficiencia renal en niños. Entonces, los niños muy pequeñitos, sí, el riñón sí tiene importancia, porque no va a caber en el abdomen. Entonces, en esos casos, por eso, en la lista de espera que la lleva el INCOR, ¿no?, que el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, y que asigna los órganos por un criterio de puntaje a través de un software, los niños que estén en lista de espera tienen prioridad sobre los adultos. Y más, si es un riñón pequeño, bueno, y hay un niño en lista de espera y es del mismo grupo, se lo lleva el niño. O sea que eso, pero también la experiencia y las recomendaciones son que esos trasplantes pediátricos lo hagan equipos de trasplante pediátrico para mejores resultados. Una pregunta, doctor Bengoa. ¿Cuáles son las sustancias que filtra o procesa el riñón para que nuestros televidentes estén edificados? Es decir, hablamos del alcohol, por ejemplo, y creo que se procesa en el hígado, ¿no? Pasa por el riñón. Oye lo que sucede. ¿Cómo es el tema? Oye lo que sucede. Para que ustedes me entiendan, el riñón tiene una función de filtro que elimina las sustancias tóxicas del desecho del metabolismo. Ok. El hígado es el laboratorio. El hígado, todas las sustancias tóxicas las coge y vamos a decir, las vuelve más flexibles para que el cuerpo lo tolere. Y a través del riñón, entonces lo eliminamos a través de la orina. ¿Entiendes? El hígado es esencial. El hígado, aparte de que tiene que ver con la coagulación, es el laboratorio, elimina todas las sustancias tóxicas. Por eso, un paciente que tenga una falla hepática fulminante o una falla hepática muy avanzada, SHAL4 que se llama, ese tipo de pacientes necesitan un trasplante porque su cuerpo se empieza a desequilibrar totalmente. Y
lamentablemente, digo lamentablemente, nosotros, los pacientes, o sea, nosotros los nefrólogos que tenemos una máquina para poder aguantar ese paciente, que es la diálisis, lo que estamos hablando, la diálisis o la diálisis peritoneal, podemos mantenerlo vivo. Pero los pacientes con falla hepática fulminante, falla cardíaca, falla pulmonar, no hay un aparato. Lo pueden mantener vivo en intensivo esperando ese riñón. Por eso es urgencia, se llama urgencia cero. El primer órgano que salga se lo llevan porque se están muriendo. Entonces, vuelvo y digo, aquí el gran milagro, Marino, el gran milagro para la población es ser donante, darle vida. Mira, no sé, cada uno tiene sus creencias y sus religiones, pero no te lleves esos órganos hacia el cielo, sino puedes darle vida aquí. O otros, los que no crean, pues que no se pudran. ¿No es verdad, Marino? Sí, pero tenemos que tener ángel como usted, que puede ser convincente. Porque la gente no confía en cualquiera para ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué persona así como usted lo explica, verdad? Para convencer a la gente de la importancia que eso tiene, ¿verdad? Y que no le va a hacer ningún daño, no le va a cambiar su estilo de vida, ni su salud, al usted donarle a un hijo, a un compañero, a su compañera de vida, a su padre, a quien sea, donarle un riñón, eso no le va a cambiar. Entonces, eso hay que explicarlo claramente, ¿verdad? Para que la gente diga, no, me están engañando, voy a durar 5 años menos, 5 años menos. No, y el sufrimiento, mire, eso es la enfermedad renal crónica en diálisis es una enfermedad dura. Y el paciente, aunque lo mantenemos vivo, es una enfermedad que va a ir progresando a través del tiempo y el paciente se va deteriorando. O sea que entre más tiempo en diálisis el paciente en peores condiciones estará. Por eso, desde que usted, y a toda la población dominicana, desde que usted conozca a alguien que esté en diálisis o que necesite un trasplante, remitirlo a cualquier hospital trasplantador. Aquí un servidor estamos en Secanot, a las órdenes. Recordar, Marino, lo hemos dicho varias veces, hay una resolución 533-01 en la cual hay una cobertura integral. Todo el mundo que tenga un seguro se puede trasplantar en la República Dominicana. Ay, qué bueno. Muchísimas gracias, doctor Ignacio Bengoa. Cuánta sabiduría, cuánto conocimiento, y esperamos que todas esas informaciones sirvan para mantener buena salud. Muchísimas gracias. Y gente sana. Gente sana. Señores, y feliz Navidad. Señores, hasta aquí Prime Time.